Buenos días, presente. Buenos días. Ávila Martínez. Ávila Martínez. Le tocaba su tercera dosis. Ok. Que me mande mensaje, por favor, ¿vale? Bueno, Morales. Buen día, profe. Presente. Calderón Rodríguez. Buenos días, profesor. Presente. Cantero Aguilar. Presente. Colín Ramírez. Presente, profe. Dueñas Jaimes. Presente. Galicia Medina. Presente. García Caballero. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. González Mendieta. Buenos días, presente. Buenos días. González Pérez. Presente, profesor. González Ramos. Presente. Ramos. Gutiérrez Cruz. Me dijeron que ya no hay. Guzmán Amador. Ok. Sí, vale, no te preocupes, Vanessa. Hernández del Valle. Hernández del Valle. Ernesto. ¿No? López Herón. Presente, profesor. Profesor Hernández del Valle sí está, pero tiene problemas para encender su micrófono. Pero Ok. sí está en los asistentes. Martínez Marcial. Mendoza Alonso. Presente. Menéndez Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Moreno Velázquez. Muñoz Bobadilla. Presente, profe. Neri Miranda. Presente, profesor. Núñez Campos. Presente. Núñez Campos. Ortega Rosas. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Rafael Achula. Ramírez Empualteca. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rodríguez Sánchez. ¿Saben si Edna tampoco ya no va a venir, verdad? 2, 3, 4, ya serían 5 faltas. San Juan Rodríguez. San Juan Rodríguez. ¿No? Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Presente, profe. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Buenos días, presente. Buenos días. Aguilar Pérez. Aguilar Pérez. Rojas Dorado. Rojas Dorado, tampoco.
Flores Llanes. Ok, vale. ¿Alguien que haya faltado o no haya escuchado su nombre? ¿Quién me habla? Ernesto, ¿qué? Ah, ya. Tu micrófono se escucha muy raro, pero sí vi que me comentaste en el chat. ¿Quién más? Ávila Martínez, por favor, profesor. Ávila Martínez. Ok. ¿Ya no fuiste por tu vacuna? Me comentaron en el chat que ibas por tu tercera dosis, ¿no? No sé si era cierto. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar sobre un asunto que, si ustedes abren su Blackboard, ya deberían de aparecerles los grupos o los equipos que he formado. No sé si me puedan decir si ya pueden ver los integrantes de cada uno de sus equipos en su Blackboard. ¿Dónde están aquí? Sí, profe, ya se visualizan. Vamos a trabajar las exposiciones de manera normal, porque no se me ocurrió otra manera que fuera menos injusta, ¿no? Entonces mejor vamos a trabajarlo igual como siempre. Evidentemente hay compañeros que ya no van a estar participando. Entonces tenemos 8 equipos. La idea va a ser que... ¿en qué parte están? Les tiene que aparecer por ahí en su zona donde dice grupos, les aparecen todos estos. Hoy la idea va a ser que comencemos a ver clases de palabras y vamos a trabajar con una clasificación semántica de clases de palabras que ustedes de manera general ya conocen. Pero me gustaría poner esto desde ahorita para que no nos vayan a agarrar las carreras al final de la clase y nos vayamos sin explicar bien esto. Teóricamente, nos queda la clase de hoy, la clase del jueves, y si no nos va mal, nos quedaría también la clase del próximo lunes. Porque creo yo, si vuelven a ser regulares en dirección como lo han hecho hasta ahora, el examen nos tocaría hacerlo el próximo jueves, es decir, de este jueves en 8. Por tanto, nos quedarían 2 clases más. La idea sería que termináramos hoy de ver la presentación de clases de palabras y la siguiente sesión la dedicáramos a hacer estas exposiciones, porque me interesa que para la clase que resta, hagamos un ejercicio de clases de palabras, ¿vale? O por lo menos para concluir las exposiciones si no nos diera tiempo y hacer el ejercicio de clases de palabras. Entonces, la exposición que van a realizar sería para el siguiente, o para el jueves, ¿vale? O tenían que tener preparado el tema para el jueves. En realidad son temas bastante sencillos, entonces no tendrían que tener ningún problema. Tendrían que ser exposiciones relativamente cortas, con el concepto fundamental de lo que les voy a pedir, ejemplos, si hay alguna clasificación sobre el tipo de palabra, también sería bueno que lo pusieran, etc. La dinámica sería que ustedes se organizaran como equipo para que pudieran exponer, a lo mejor su... Fer. ¿Sí? ¿Quién me habla? Fer. ¿Sí? Creo que se prendió Fer. sin querer, ¿no? Ávila Martínez, tu micrófono está abierto. Les comentaba ya. Fer. No hay buena señal, ¿verdad? No hay buena señal, ¿verdad? Mira. A ver si así ya. Ya les digo, se me fue lo que les estaba diciendo. Que la idea sería que se organizaran para que solamente participara o expusiera uno de los integrantes o hasta 2 de ellos, ¿no? Van a subir la carga de la presentación a Blackboard para ponerles la evaluación.
Como la idea, otra vez repito, sería que nos diera tiempo de hacer el entregable de las clases de palabras, para tener por lo menos 3 entregables con las de las clases de palabras y esta exposición. Si no nos diera tiempo, nos vamos a quedar solamente con 2 entregables y este último que sería el de la exposición. Generalmente esta actividad la suelo considerar como participaciones, pero viendo cómo sí se nos apretó el tiempo, les digo, la clase que nos quitaron sí afecta porque justamente esa clase nos habría dado el colchón de ver el tema siguiente de manera holgada, ¿vale? Entonces, como sí nos apretó el tiempo, esto lo pongo generalmente en participaciones, pero para ustedes lo vamos a considerar como una evaluación. Entonces, voy a armar la actividad para que el día que sea la exposición, ustedes suban la presentación que hayan hecho o el documento que hayan entregado para la exposición, ¿vale? Vamos a asignar los temas para ya que esto vaya quedando claro. El equipo 1, que serían las personas que pertenecen a la exposición 1, son estos, ¿no? Luis Eduardo García Pacheco, Vanessa Guzmán Amador, Ernesto Hernández del Valle, Blanca Aurora Ramírez Empualteca, Samantha Geraldine Sánchez Cerrillo y Miriam Alejandra Totomoch Torres. Les va a tocar exponer el sustantivo. Repito, no quiero exposiciones tan extensas. Van a encontrar mucha información sobre la clase de palabras, porque son clases de palabras no solamente que ustedes han estudiado, sino que además se han hecho muchos estudios al respecto sobre el comportamiento de estas clases de palabras. No queremos una exposición tan a fondo, ¿no? Concepto, clasificación, algunos ejemplos. Sería bueno que buscaran ejemplos en las lenguas que ustedes están estudiando, ¿no? Francés e inglés. Pero también se aceptan ejemplos en español, aunque les digo, lo ideal sería que pusieran ejemplos de las lenguas que ustedes están estudiando, ¿vale? Entonces, a este equipo le va a tocar el sustantivo. ¿Sí? El segundo equipo, que está conformado por Alvarado Ramírez, Cantero Aguilar, Lorena Galicia, García Caballero, González Mendieta y Rodríguez Sánchez, les va a tocar el verbo. Aquí también con el verbo van a encontrar muchas clasificaciones verbales. No necesitamos todas, ¿no? A lo mejor detenerse en 2 o 3 de ellas, verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos a lo mejor por su clasificación semántica o verbos personales, impersonales, lo que les parezca un poco más relevante. No necesitamos todas las clasificaciones. Es más que nada para que recuerden el tema y tengamos las nociones presentes sobre esta clase de palabra, ¿vale? Verbo, les tocaría el verbo. Al equipo 3, que está compuesto por Calderón Rodríguez, López Herón, Mendoza Alonso, Rafael Achula, Valdés Guerrero y Villegas Vicente, les va a tocar el adjetivo. Al cuarto, sí. Colín Ramírez, Dueñas Jaimes, Flores Yáñez, Moreno Velázquez y Torres Ramos, les va a tocar el adverbio. El adverbio, ¿vale? El equipo 5, que sería Agustín Boch, González Pérez, Gutiérrez Cruz, Martínez Marcial y Ortega Rosas, les va a tocar las preposiciones. ¿Sí? Preposiciones, equipo 5, ¿vale? El equipo 6, Bueno Morales, Morales Águila, Neri Miranda, San Juan Rodríguez y Vidal Agundis, les van a tocar las conjunciones.
las conjunciones, ¿vale? Al equipo 7, González García, González Ramos, Menéndez Ramos, Rojas Dorado y Suárez Torres, les van a tocar los pronombres, la clase de los pronombres. Función, concepto, repito lo mismo, ¿no? Aquí sí, como ya vamos a entrar a clases cerradas, aquí sí convendría tal vez intentar considerar todas las clasificaciones que encuentren. En conjunciones, pronombres, preposiciones, y la siguiente también son clases generalmente cerradas, entonces ahí sí vamos a intentar considerar todas las opciones que nos aparecen. Sustantivo, verbo, adjetivo y adverbios son clases abiertas, entonces intentar reducir lo más posible la gran variedad de clasificaciones que vayan a poder encontrar, ¿vale? Y al equipo 8 le va a tocar determinantes, ¿vale? Determinantes vamos a entender principalmente artículos, pero en este caso también van a poder encontrar algunos adjetivos o pronombres que funcionan como determinantes y sería bueno que los consideraran, aunque les digo, principalmente en este caso estamos considerando artículos, pero lo vamos a dejar en determinantes, el equipo 8. ¿Qué sería? Aguilar Pérez, Ávila Martínez, Miguel Moreno, Muñoz Bobadilla y Núñez Campos. A ver, aquí lo único que me entra duda, déjenme ver. No sé. ¿Sí quedó claro esto? Ahora, les digo, voy a armar, la actividad es relativamente sencilla. La armo y ustedes subirán el documento el siguiente, la siguiente clase. El asunto aquí es que vamos a realizar una evaluación por grupos, ¿no? Porque no me gustaría que a lo mejor, si alguien no trabajó, ponerle la misma calificación que el resto del grupo. ¿Qué es lo que se va a realizar? En un primer momento había pensado en a lo mejor alguna especie de control de grupo, pero creo que va a ser mejor que ustedes vayan realizando evaluación al resto de sus compañeros, ¿no? Tienen 5 compañeros, quiero que elaboren una hoja muy pequeñita en donde ustedes pongan cada uno de los nombres del resto de compañeros de equipo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Aguilar Pérez. Bueno, Aguilar Pérez va a hacer una lista con María de Lourdes Ávila, Miguel Moreno Jimena, Ernesto Yoltic Muñoz Bobadilla, Isis Montserrat Núñez Campos. Y va a poner X, le tocó esto y lo hizo o no lo hizo. Y va a poner una evaluación numérica. La evaluación numérica la voy a considerar yo para poner la evaluación final, pero no va a ponerse directamente desde sus compañeros, sino que solamente la voy a considerar para más o menos saber cuál va a ser la calificación que voy a poner después de la revisión, ¿vale? Entonces, para que vayan haciendo ese documento y ese mismo día, cuando el equipo vaya pasando, ustedes me van a ir mandando ese documento a mi correo electrónico, ¿sí? No sé si esta parte quedó clara. ¿Por qué me interesa hacerlo así? Porque cuando yo revise los correos electrónicos, me gustaría que los correos que estén inmediatamente uno después de otro sean del mismo equipo para no tener que estarlos buscando. Entonces, ustedes ya tendrían que tener preparado el documento sobre la evaluación del resto de sus compañeros. Cuando esté exponiendo el equipo, mandan la evaluación y así nos vamos uno por uno. ¿Sí quedó claro esto? Profe, ¿puede volver a explicarlo? No entendí muy bien. Ustedes van a hacer una lista con el resto de compañeros de equipo, es decir, donde evidentemente no estén ustedes, y van a, porque me imagino que se reunirán, discutirán qué es lo que van a hacer de manera inmediata, rápida, quién va a investigar, quién va a resumir, quién va a buscar a lo mejor la bibliografía, quién hace la presentación, etcétera. Y la idea sería que ustedes hicieran una evaluación pertinente, ¿no? El alumno el integrante de equipo hace la lista con el resto de sus compañeros y pone su evaluación, ¿no? Pues fulanito sí trabajó, fulanito no trabajó, etcétera, y yo le doy un 8, yo le doy un 5, yo le doy un 3. Y ese documento lo van a tener listo para el día de la exposición, que teóricamente tendría que ser el jueves, o empezaríamos el jueves,
Y cuando ustedes estén exponiendo, me van a mandar ese correo electrónico mientras hacen la exposición, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Ese documento por correo electrónico. O lo repito otra vez. No, profe, ya quedó claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro todo esto? Entonces es un solo documento por todo el equipo, ¿verdad? No, cada uno de ustedes me va a mandar un documento. O sea, sí, el documento que van a subir sobre la exposición sería un documento por todo el equipo. Pero el documento de evaluación va a ser uno por cada uno de ustedes. Ok. O sea, Melissa Aguilar va a mandar el documento de evaluación o su documento de evaluación con el resto de los 4 compañeros. María de Lourdes Ávila va a mandar su evaluación con el resto de los otros 4 compañeros. Jimena Miguel Moreno va a mandar su evaluación con el resto de 4 compañeros. Ernesto Yoltic va a mandar la evaluación de los otros 4 compañeros. Isis Montserrat va a mandar la evaluación de los otros 4 compañeros. ¿Sí me estoy explicando? Sí, y eso va a ser al final, perdón. Ese va a ser el documento que me van a mandar al final de la exposición. Ok. Y el documento de evaluación se va a mandar por correo. Repito el motivo, porque quiero que los correos estén juntos para que no tenga yo que estar buscando a los integrantes en el correo. Ustedes no van a gastar tiempo en la evaluación, yo voy a revisar las evaluaciones, ese documento ya lo tienen que tener listo. Sí, no, ahí no estás entendiendo bien. Porque la exposición, como dije, la exposición la va a hacer de preferencia solamente 1 o 2 compañeros. La evaluación es otra cosa, ¿sí? La evaluación es algo que ustedes van a hacer aparte para que me lo manden por correo y yo pueda considerar sus consideraciones sobre el desempeño del resto de su equipo. ¿Sí? ¿O no? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? Les digo, sé que es pedirles mucho la exposición para el jueves, pero repito, el tiempo nos está apretando y generalmente a esto le dedico 2 clases más, ¿vale? Pero como ya tenemos encima el examen, tenemos que apretarle un poco el paso a esta parte. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Profe, ¿Sí? ¿y debe de tener un formato en específico o solo nada más lo escribimos así y lo mandamos? El documento de evaluación no, solamente es una lista de sus compañeros, ¿no? Pongan evidentemente su nombre y luego la lista de sus compañeros con la evaluación. Ok, gracias. Lo que subirán a Blackboard sí tendría que ser el PDF o la presentación que hayan hecho para la exposición, ¿vale? Empezaríamos, como les estoy diciendo, ¿no? Los equipos que probablemente expongan el jueves serían los que les toque el sustantivo y a los que les toque el verbo, ¿vale? Los del adjetivo vengan preparados también, pero no estoy seguro si lleguemos hasta esa parte. O no saben qué, a lo mejor lo cambiamos de orden porque esos son los más difíciles. Sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio son los más complicados. Yo creo que a lo mejor sí lo cambiamos. Tal vez empecemos por determinantes. Vengan preparados y ya checamos ese día quién empieza, ¿vale? Porque también depende del tiempo que nos quede el jueves. ¿Para cuándo es el equipo 7 que nos toca? Al equipo 7 les toca pronombres. ¿Vale? Profe, ¿Sí? ¿tienes algunos parámetros para la presentación del trabajo? Es abierto, ¿no? Justamente por eso vamos a evaluar el desempeño, ¿no? De ahí depende de cómo resuman, qué tipo de consideraciones ustedes consideren, pues ya yo evaluaré el desempeño de la exposición, ¿vale? Sí, gracias. Tampoco, lo que ustedes hagan, las exposiciones son para eso, ¿no? Si yo les doy todos los parámetros, no van a trabajar la información de manera adecuada. Entonces, las exposiciones se tratan de que ustedes procesen el tema y ustedes decidan, de cierta manera,
qué temas son relevantes para exponer para un curso, por ejemplo, como este, ¿no? ¿Qué tipo de características de los sustantivos nos interesan? ¿Qué clasificaciones serían las más fáciles de entender o las que en principio nos interesarían más, etcétera? O sea, que utilicen su propio criterio para seleccionar la información. ¿Sí? ¿Tenemos cierto límite de tiempo o...? Yo calcularía que sí, como unos 10 o 20 minutos, porque tendremos también la siguiente sesión, entonces mi idea que sería, espero yo, la sesión del siguiente lunes y el jueves. Entonces yo le calculo como unos 20 minutos. ¿20 minutos por exposición? Ok. 20. Sí, le calculo como unos 20 minutos. Si es menos, mejor, ¿no? 15 tal vez, de 15 a 20. Profe, una pregunta, ¿de los que tienen que exponer solamente es una persona o todo el equipo? Una o dos personas, igual si quieren con todo el equipo, pero que esté bien organizado esto. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Sí, La información la vamos a presentar aquí mismo en la clase en un PowerPoint o un PDF, como comentaba. ¿O? Sí, ustedes hacen su presentación o lo que quieran entregar al grupo y ya lo presentan. Ok. De acuerdo. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Situación? Profe, ¿puede volver a repetir qué compañeros ya no cursan la clase? Ay, la verdad es que no sé, porque tengo la idea de que, pero creo que ya no estaba en lista porque no alcancé a leerlo. Gutiérrez Cruz, tal vez nada más. Que es el único que tiene más de 5 faltas. Y Marietna, Rodríguez Sánchez Marietna. Porque muy bien. ya tiene 5 faltas, creo. Mi equipo entonces no va a contar con Marietna, profe. Nada más para avisarle. Ok, sí, ustedes hagan la evaluación. Ya yo veré si está o no está en el grupo, ¿vale? Ok. Profe, gracias. Bueno, entonces, así quedamos. Les digo, sé que es apresurado, pero nos apretaron el tiempo, entonces para el jueves vamos a tratar de empezar con las exposiciones y ya si no las apretamos para el siguiente, esperando otra vez, repito, que no nos vayan a poner el examen el lunes de la siguiente semana. Si nos ponen el lunes de la siguiente semana, ya esto se amoló, ¿vale? Entonces tendríamos que apretar las exposiciones para el jueves. Pero como todavía no nos han dado fecha, entonces yo estoy considerando que el siguiente jueves, sí voy a considerar el poco tiempo, ¿no? También eso. Que el próximo jueves sea el examen, pero no nos han dicho nada. Entonces vamos a estar a la expectativa de qué es lo que señalan en dirección, ¿vale? Ok, vamos entonces a regresar a lo que estamos haciendo. Vamos a dejarle el repaso para el final de la clase si nos da tiempo y si no lo dejamos sobre lo de norma, descripción y explicación. Vamos a comenzar con lo de clases de palabras y ya si nos da tiempo regresamos a la revisión de esa presentación. Si no nos quedaríamos así para avanzarle a los temas, ¿vale? Aquí está. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, vamos a abrir entonces un nuevo tema que va a estar conectado con el asunto de las exposiciones. Y como saben, siempre empezamos con este fragmentito de la filosofía Mittag, ¿no? Sabemos que la educación es un factor que incide de manera relevante en una mejor distribución del ingreso. Por ello, debemos esforzarnos para que nuestros estudiantes alcancen altos niveles de preparación profesional y en generar opciones que faciliten a un número más amplio de personas su acceso a la educación superior. Y con esto vamos a entrar al tema de clases de palabras. Este tema no está específicamente en el programa de la materia,
Pero es muy importante el tema porque solamente a través de la comprensión de lo que son las clases de palabras se puede comenzar a hacer análisis sintáctico, porque la clave para realizar análisis sintáctico es la identificación de las clases de palabras, cómo funcionan las palabras cuando se relacionan entre sí y qué tipo de relaciones pueden adquirir las palabras según su clase de palabras, ¿vale? Les digo, no es un tema que esté explícitamente en el programa, pero es la base. Ahorita vamos a ver por qué. El objetivo, que el alumno se acerque a la manera en que los estudios sintácticos clasifican las palabras para dar cuenta de su funcionamiento combinatorio en la formación de oraciones. Es un poco lo que revisamos, revisamos a profundidad en la presentación anterior, en la anteanterior, en la última diapositiva, donde les preguntaba cuál era la relación entre morfología y sintaxis, ¿no? Y de repente decían, pues bueno, algunos, ¿no? Podemos identificar una palabra por si es un adjetivo y entonces la posición que adquiere cuando es un adjetivo, veíamos los ejemplos del español y del inglés, ¿no? Pues de manera prototípica los adjetivos van después del sustantivo. De manera prototípica los adjetivos pueden ir antes del sustantivo en inglés, ¿no? A diferencia de español y francés. Y este es el tipo de características que determinan la importancia de las clases de palabras, porque dependiendo del tipo de palabras con las que nos encontremos, vamos a determinar qué tipo de palabra es, o dependiendo del contexto en donde esté la palabra, vamos a determinar qué tipo de palabra es. Generalmente después de esta presentación y después de las exposiciones, por eso les digo, si nos da tiempo, vamos a llegar a esta parte. Hacemos un ejercicio de determinación de clases de palabras para que ustedes se familiaricen con esto, porque al final del día también para las lenguas extranjeras, como por ejemplo inglés y francés, las clases de palabras sirven para realizar traducciones, sirven para identificar fenómenos sintácticos diferentes de una lengua y otra, y evidentemente gran parte de este trabajo se realiza además con ayuda del diccionario. Es muy importante también saber maniobrar con esto, porque el diccionario puede, por ejemplo, decirnos que una clase de palabra es un pronombre y un adjetivo. Y nuestro trabajo sería determinar si en la frase que nosotros tenemos, esa palabra es un pronombre o es un adjetivo. Y eso se debe a el contexto en el que aparece, las palabras que aparecen a su alrededor. ¿A qué palabras se está modificando o qué palabras la modifican a esa palabra? Después pasaremos a estas relaciones que se llaman relaciones de dependencia, ¿vale? Entonces, esta parte que vamos a revisar, también ustedes lo tuvieron, o teóricamente lo revisaron en la parte de la lectura que tienen que realizar o tienen que terminar para el jueves que viene, ¿vale? Lo primero es preguntarnos qué queremos decir cuando la palabra, o qué queremos decir con que la palabra y no la oración, como podríamos presuponer en un principio, es el centro de atención de los estudios sintácticos actuales. Como ya revisamos y más o menos traté de explicarles ahorita, la importancia de esta parte es que justamente la palabra nos ayuda a delimitar de manera más precisa los esquemas gramaticales en los que puede entrar en combinación dicha palabra. Esto tampoco debe resultar extraño porque esta discusión la hace el autor en la lectura que están realizando para el jueves. Él dice, ¿no? La oración es un concepto extraño, o sobre todo las clasificaciones que se dan en términos de oraciones. Una oración interrogativa, por ejemplo, ¿no? Las oraciones interrogativas siempre son como, ¿qué quiere mi mamá? ¿No? O, por ejemplo, ¿qué estás comiendo? Esas siempre serían oraciones interrogativas y él dice, pues, ¿quién sabe? Porque tenemos casos en donde a lo mejor la oración no está planteada como una interrogación, pero pregunta algo, ¿no? A lo mejor le comentas a tu amigo, ¿no? No sé dónde quedó mi lápiz, con una idea de a lo mejor de que él te diga si vio dónde quedó tu lápiz. De forma indirecta le estás preguntando si él sabe dónde está el lápiz. Entonces, la clasificación de oraciones no siempre es la forma más adecuada
de trabajar la sintaxis. Y por eso pasamos al asunto de la palabra, porque nos permite una mayor fineza en la delimitación de estructuras sintácticas. Por tanto, lo que debemos hacer es definir lo que entendemos por palabra. Y en este sentido se van a dar cuenta que la definición de palabras se parece mucho, primero lo que vimos a la definición de morfema, y luego todavía más a lo que vimos, por ejemplo, con la definición de fonema. Sobre todo estos autores la van a definir como una unidad conformada por un conjunto de rasgos sensibles a relaciones mutuas. Si ustedes recuerdan la definición de fonema, era más o menos la misma. El fonema es una unidad mínima conformada por un conjunto de rasgos. Y en fonética ustedes hablábamos también de rasgo bilabial, rasgo medio, rasgo central, bla, 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 ¿no? Sonoro, sordo, etc. Y determinábamos que esos rasgos nos ayudaban a describir un fonema. Pues la palabra funciona un poco de la misma forma. Una palabra, en términos sintácticos, no lo piensen en términos semánticos, porque cuando hablemos de estos rasgos se van a dar cuenta que no podemos definirlos en términos de que, este rasgo significa tal cosa, porque eso no tendría ningún sentido. Una palabra como esta va a tener determinadas propiedades que le van a permitir relacionarse con otras palabras. Y esas propiedades van a ser los rasgos que nos van a interesar a nosotros, porque van a explicar el tipo de comportamiento que tiene la palabra. En este sentido, los autores también después señalan, por lo tanto, la oración no va a ser el principio del análisis sintáctico, sino va a ser el final del análisis sintáctico. Porque vamos a entender la oración como el resultado de este tipo de relaciones con los que puede entrar la palabra. Y por eso es tan importante esta parte, porque cuando nosotros vamos a llegar a lo de clasificación semántica, pero nos vamos a dar cuenta que antes de llegar a la oración tenemos que pasar por una frase intermedia. Las palabras primero se van a combinar en frases, y muchas de esas frases van a recibir el nombre de la categoría gramatical que sea su núcleo. Por ejemplo, una frase sustantiva va a ser una frase cuyo núcleo va a ser un sustantivo. Una frase adjetiva va a ser una frase cuyo núcleo va a ser un adjetivo, ¿vale? Entonces, todas las unidades que surgen a partir de la combinatoria de las palabras van a ser consecuencia de las propiedades combinatorias de una palabra determinada. La frase sustantiva es consecuencia de las propiedades combinatorias del sustantivo. La frase adjetiva es el resultado de las propiedades combinatorias del adjetivo. La frase prepositiva va a ser consecuencia de las propiedades combinatorias de la preposición. Y así sucesivamente. Después la oración, vamos a ver que hay una discusión al respecto, pero en términos teóricos generales y un poco la postura que nosotros vamos a tomar, la oración, en muchos sentidos, es consecuencia de las propiedades combinatorias del verbo, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante partir de la palabra, porque la palabra, sobre todo considerando estas propiedades, va a determinar el tipo de combinaciones con las que puede entrar, y no al revés. Claro, ya veremos después que esto se puede ir generalizando, ¿no? Veremos que estas propiedades se pueden ir, no lo vamos a ver de manera detallada. Ahorita no traigo una imagen que yo les quería presentar, vamos a ver si para la siguiente clase, en donde se ve cómo cuando uno analiza la sintaxis desde esta perspectiva, puede realizar esquematizaciones de las frases, por ejemplo, ¿vale? Es decir, la frase sustantiva típicamente se conforma por un sustantivo y luego por determinantes, adjetivos, etc. Y hay una plantilla sintáctica que teóricamente está en nuestras cabezas y nosotros utilizamos para realizar frases sustantivas, por ejemplo, ¿vale? Pero estas plantillas sintácticas solamente son posibles o solamente las podemos derivar
por las propiedades que podemos encontrar en las palabras, el tipo de propiedades que tienen las palabras y el tipo de combinaciones con las que va a entrar, ¿vale? Entonces, la palabra como un conjunto de rasgos, y estos rasgos son sensibles a relaciones mutuas, porque esos rasgos van a permitir determinados tipos de relaciones o van a prohibir determinados tipos de relaciones, ¿vale? Por eso es importante esta parte. Ahora bien, ¿cuáles son esas propiedades de las palabras? En fonética, por ejemplo, teníamos 3 rasgos, ¿no? Oposición sonoro-sordo, punto de articulación y modo de articulación. Aquí solo vamos a tener 2. Cada palabra, evidentemente, en términos sintácticos, ¿vale? Las palabras pueden definirse, como lo hemos visto, desde otro punto de vista. Podríamos hablar, por ejemplo, de su composición morfológica, de la semántica de la palabra, podemos descomponer su significado en unidades más pequeñas, quién sabe, pero ahorita no estamos metiendo en esto, solo propiedades sintácticas. No son las únicas porque podemos abordarlas desde otras perspectivas, pero en sintaxis estas van a ser las relevantes. Las que determinamos como propiedades categoriales, que van a indicar la clase a la que pertenece la palabra, y esta parte puede ser muy engañosa también porque parecería muy sencillo. Pues es que la propiedad categorial simplemente va a ser si una palabra pertenece a la categoría de sustantivo o si una palabra pertenece a la categoría de adjetivo. Y hasta cierto punto sí, pero como les mencionaba al principio, en muchos casos, cuando tenemos una palabra que a lo mejor, y otra vez entraremos a la discusión, ¿no? ¿Tenemos 2 palabras o tenemos una sola palabra? Pensemos en algo como el ejemplo de trabajador, ¿no? O trabajadora, que veíamos en una de las presentaciones anteriores. Pues esa palabra típicamente es un sustantivo, pero va a haber ciertos contextos en donde esa palabra puede ser un adjetivo. O el contexto me va a decir, no, esa palabra no es un sustantivo aquí, sino aquí está funcionando como un adjetivo. Entonces, la propiedad categorial de una palabra, aunque en principio pueda parecer sencilla, depende en muchos casos de los contextos. Y esto es algo en lo que suelen fallar mucho cuando, por ejemplo, hacemos el ejercicio de determinación de categorías de palabras, porque se van con la primera cosa que encuentran en el diccionario, ¿no? Pues esto es un adverbio. Pues es un adverbio y le voy a poner adverbio. Y si uno revisa más detenidamente la estructura de la oración, uno va más abajo del diccionario, se va a encontrar con que a lo mejor la palabra no es un adverbio, o sí es un adverbio, pero cuando lo combinas con otras palabras. Y justamente en ese ejemplo que están analizando, aparece esa combinatoria de palabras y entonces ahí es un adverbio, pero no la palabra en sí misma, sino la combinación de palabras. O en la primera entrada del diccionario aparece que esa palabra es típicamente un sustantivo. Y entonces dicen, pues aquí esto tiene que ser un sustantivo. Pero si uno revisa de manera más detallada, se va a dar cuenta que a lo mejor no, que a lo mejor está funcionando como adjetivo. Y si uno va al diccionario y baja un poco más, se va a dar cuenta que la palabra también tiene la propiedad categorial de ser sustantivo. Entonces, esto no es tan sencillo como solamente decir, pues estas palabras son sustantivos y estos son adjetivos. A veces depende, en casos ambiguos, del contexto en el que se encuentre la palabra. Y luego vamos a tener lo que se denominan propiedades selectivas. Esto ya es un poco más difícil de comprender porque además las propiedades selectivas de una palabra pueden tener 2 vertientes. Vamos a revisarlo en las siguientes diapositivas, pero puede tener 2 vertientes, ¿vale? Ahorita no les digo cuáles son, simplemente puede tener 2 vertientes, o más bien tiene 2 modos de entenderse, vamos a decirlo así. Pero en un principio van a indicar el tipo de complementos que la palabra selecciona. Este concepto, complementos, es sumamente importante, porque en este momento parecería una palabra sencillita, complementos. Pues solamente indica el tipo de palabras con las que se relaciona una palabra determinada. Más adelante veremos que hay una diferencia entre lo que se denomina complementos y lo que se denominan adjuntos. Por ahora, solo quédense con que los complementos van a ser determinadas palabras con las que una palabra puede relacionarse, pero de manera obligatoria, vamos a decirlo así.
Es decir, sin esa palabra, sin esa combinación de palabras, no podemos utilizar, por ejemplo, esa otra palabra. Pensemos en un adjetivo, ¿no? Yo no puedo simplemente decir asustado, ¿no? Llegar y decirles, el asustado se llevó, el asustado se comió mi pastel, por ejemplo. No sé por qué se me ocurrió eso, pero no podemos decir el asustado. Uno se preguntaría, ¿el asustado qué es eso? ¿No? Uno tendría que ponerle el niño asustado o el niño hambriento, ¿no? Que sería lo más lógico, en lugar de decir el hambriento. Claro, ahí también depende mucho del tipo de estilo que le quiera poner uno a la frase, ¿no? Pero digamos que un adjetivo no podría utilizarse así. Yo no podría decir simplemente el asustado o el hambriento. Suena muy raro, ¿no? Como que a esa palabra le falta algo. O yo no puedo simplemente llegar y decirles sin, ¿no? Sin, pero, cuando, y, o, no tiene ningún sentido, porque todas esas palabras requieren de otros elementos para funcionar de manera adecuada. A eso es a lo que nos referimos con propiedades selectivas y a complementos. Esos elementos obligatorios que requiere la palabra son los complementos de la palabra, ¿sí? Y las propiedades selectivas nos indican el tipo de complementos con los que una palabra se relaciona de manera obligatoria, ¿vale? Por tanto, también podemos decir que si las palabras son conjuntos de rasgos, es decir, propiedades gramaticales, porque al final del día estamos hablando de dos propiedades gramaticales, en un nivel un tanto distinto, pero siguen siendo propiedades gramaticales. Una propiedad categorial que nos indica el tipo de categoría gramatical a la que pertenece una palabra, por ejemplo, los sustantivos. ¿Por qué decimos que los sustantivos son una clase categorial, una clase de palabras? Vamos a dejarlo en categoría gramatical. ¿Por qué decimos que es una categoría gramatical? Porque todos los sustantivos van a compartir ciertas características combinatorias. ¿Por qué decimos que los adjetivos son una clase de palabras o una categoría gramatical? Porque todos los adjetivos van a compartir ciertas propiedades combinatorias, ¿vale? Y propiedades selectivas porque justamente van a restringir la combinación de las palabras. Y si la definición de sintaxis se refiere a la combinación de las palabras, entonces estas son propiedades gramaticales relevantes para la sintaxis. Si las palabras son conjuntos de rasgos o propiedades gramaticales, cada una de sus propiedades explicará una parte de su comportamiento. Tanto la propiedad categorial como las propiedades selectivas explican una parte del comportamiento de la palabra. Y ahorita vamos a ver un ejemplo del por qué. Ejemplo, tenemos la palabra sin, del español sin, una preposición. Esa sería su propiedad categorial. Si nosotros solamente tomáramos como punto de referencia la propiedad categorial, diríamos, pues entonces eso quiere decir que esta preposición se va a comportar como todas las preposiciones. Se va a comportar igual que la preposición de, se va a comportar igual que la preposición con, se va a comportar igual que la preposición, no se me ocurre otra, con, per, con, sin, de, por, igual que la preposición para, etcétera, ¿no? Porque agarramos el sin y le ponemos la categoría de preposición. Y sí, hasta cierto punto, la preposición sin va a tener un comportamiento similar a todas estas preposiciones. Pero cuando las vemos en contexto, nos vamos a dar cuenta que esto no siempre es así. Y eso se debe a las propiedades selectivas de la palabra sin. Por ejemplo, en estos ejemplos que les pongo aquí, ¿no? Yo puedo decir sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera. Y evidentemente eso es completamente gramatical en español. Yo puedo decir sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera. Pero si yo, por ejemplo, a lo mejor a ese sin le quisiera yo poner
sin, durante la carrera. No, durante la... Es que ahí quedaría. Por ejemplo, comparándolo con la preposición durante, ¿no? Estos elementos serían los complementos de esa preposición. Si nosotros partimos del hecho de que esa preposición se comporta como todas las preposiciones, nosotros querríamos decir que si tomamos otra preposición cualquiera, va a aceptar los mismos complementos, porque solamente nos estamos basando en la propiedad categorial de la palabra. Ah, pues si es una preposición, va a agarrar los complementos de cualquier otra preposición. Pero esto no siempre es el caso. Si lo comparamos con una preposición como durante, nos vamos a dar cuenta que hay restricciones combinatorias, porque durante también es una preposición. Entonces, sí, como las dos son preposiciones, deberían aceptar el mismo tipo de complementos. Pero esto no es así en español. Yo no puedo decir durante la casa. Tampoco puedo decir durante las llaves. Y tampoco puedo decir durante que yo supiera. Eso quiere decir que las propiedades selectivas de esas dos preposiciones son diferentes, a pesar de que las dos preposiciones son iguales. Y lo mismo ocurre si invertimos los complementos. Por ejemplo, yo puedo decir durante la carrera. Pero es mucho más raro si yo digo sin la carrera. No quiere decir que no haya contextos en donde los puedo decir, pero es el grado de aceptabilidad, por eso son tan importantes estos conceptos que vimos anteriormente, es más difícil, ¿vale? Menos práctico. Puedo yo decir durante el tiempo que viviste, ¿no? Algo así. Pero yo no podría decir sin el tiempo que viviste. Eso suena muy extraño, ¿sí? Los complementos que acepta durante tampoco van a ser compartidos por los complementos que acepta la preposición sin. Por tanto, aunque las dos son preposiciones, esas dos palabras no tienen las mismas propiedades categoriales, ¿sí? Por lo que podemos decir que la palabra sin requiere de un complemento que no necesariamente comparte con otros miembros de su misma categoría, porque durante y sin son miembros de la misma categoría, preposiciones. Pero los dos no comparten complementos, se combinan con complementos diferentes, por razones semánticas, razones gramaticales también, pero se combinan con complementos diferentes. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Propiedades categoriales y propiedades selectivas. Ahora bien, para hablar de cada una de las clases de palabras, pues tenemos que ver, aquí tenemos una definición muy simple, ¿no? De propiedades categoriales y propiedades selectivas. Pero las clases de palabras, pues, no siempre han sido como motivo de un consenso. Siempre ha habido debates sobre por qué las clases, porque, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Por qué deberíamos considerar que las dos son preposiciones? O sea, ¿qué argumentos tendríamos que presuponer para decir que durante y sin son preposiciones si no aceptan los mismos complementos? Es decir, ¿qué tipo de argumentos tenemos nosotros para señalar que eso es verdad? Que esas son preposiciones. Y un poco la discusión que incluso ustedes se darán cuenta es el autor. Creo que esta parte de la lectura ya... La palabra, déjenme ver si lo recuerdo. No. Creo que esta parte ya no la hicieron. Pero después el autor hace justamente esta discusión, ¿no? Este tipo de clasificaciones, las que ustedes van a exponer, es una clasificación heredada, porque ustedes la conocen incluso desde la primaria, ¿no? Estos son verbos, estos son preposiciones, a veces las manejamos bien, las manejamos mal, generalmente no nos interesa mucho, ¿no? Porque pensamos que es tan fácil que lo damos por sentado, ¿no? Español es súper fácil. Y entonces son cosas que nos enseñan y medio les hacemos caso, medio que no,
Y como que quedan ahí, pero son cosas que uno nunca se cuestiona por qué se le pone ese nombre a ese determinado tipo de palabras, ¿no? Si, por ejemplo, ya cuando las analizamos, la combinatoria es diferente. Entonces ha habido diferentes formas de clasificar las palabras y justamente son los tipos de criterios que aparecen después. Y esto es lo que están haciendo en la lectura para el jueves. 4 tipos de criterios. El primero sería el criterio semántico y lo pone primero justamente porque es el que le damos y en muchos sentidos es el que seguimos utilizando. Porque a pesar de que se le pueden hacer muchas críticas a este tipo de criterio, lo cierto es que, en principio, hace una buena clasificación de las clases de palabras, porque permite determinar comportamientos interesantes, ¿vale? Como lo heredamos y lo vamos a revisar en las presentaciones posteriores, no nos vamos a meter mucho en ello, solamente ver estas distinciones. En términos de semántica, se distinguen 2 clases de palabras. Las que se denominan palabras léxicas o palabras con contenido. Aquellas que denotan personas, lugares, cosas, acciones o estados de cosas. Son palabras absolutamente referenciales. Esto de referencial ya no les tiene que hacer ruido porque también lo están viendo en la lectura. Lo vamos a ver al final, pero en la lectura al final viene la discusión de qué es una referencia y qué es un predicado, ¿vale? Entonces, son palabras absolutamente referenciales, porque remiten a cosas de la realidad que nosotros podemos señalar, ver o tocar, ¿no? Sustantivos, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, una idea la podemos tocar, no, pero lo ponemos en la parte del sustantivo. Ese tipo de palabras también es lo que a veces hace como discutir, ¿no? ¿Esto qué sentido tiene? Porque, por ejemplo, una palabra como idea, una palabra como amor, ¿no? Una palabra como odio, por ejemplo. ¿Qué tipo de referentes tiene? Son muy abstractos, pero pues existen, ¿no? Por ejemplo, la idea pues es algo que nos ocurre. Tenemos ideas y sabemos que tenemos ideas porque están en la mente. El amor también es algo que nos ocurre, el odio también es algo que nos ocurre, ¿no? La felicidad también es algo que nos ocurre y a pesar de que son abstractos, sabemos que existe cierta referencialidad. Cuando alguien les dice que está enamorado, ustedes más o menos saben qué es lo que está pasando por su cabeza o por donde sea, porque ustedes lo han sentido, ¿vale? Lo mismo ocurre con cuando alguien les cae gordo, etc. O sea, hay referencialidad ahí. Casa, lo más referente, ¿no? Libro, etc. O sea, tenemos objetos palpables. Verbos, porque a pesar de que la acción no necesariamente sea muy nítida a veces, sabemos que la podemos ver, ¿no? Por ejemplo, que alguien corre, no les puedo decir, mira, esto es correr, ¿no? Pero sí sabemos que si alguien hace una determinada acción y lo vemos, podemos decir, está corriendo, porque hay cierta referencialidad, ¿no? Llamar, cantar, correr, escribir, etc. Adjetivos. También tenemos cierta referencialidad aquí. Tenemos un concepto de inteligente y más o menos sabemos a qué aplicárselo, ¿no? Blanco, grande, etc. Adverbios. Esto es difícil también de ver porque no son tan claros. Pero cuando veamos esta clase de palabras se van a dar cuenta que los adverbios son modificadores verbales o modificadores de la acción. Esto quiere decir que cuando nosotros ocupamos un verbo, lo que estamos describiendo es la manera, generalmente, porque los adverbios tienen otros usos, hay que investigar esto. Generalmente nos referimos al modo en que se está realizando la acción. Si yo digo que alguien me saluda amigablemente, ustedes se pueden imaginar que esa acción está realizada de una manera determinada y hay cierta referencialidad en ese amigablemente, ¿vale? Hay un tipo de comportamiento que tiene que cumplir esa persona para que yo pueda decir amigablemente, ¿vale? Si no lo fuera así, quizá yo diría me saludó amargamente, ¿no? O me saludó despectivamente, qué sé yo. El adverbio solo, que por ejemplo ya son más difíciles de ver, pero también lo podemos ver, ¿no? Si alguien dice solo cantaba, nos podemos imaginar que solamente estaba realizando acción, no estaba llorando ni estaba jugando, solamente estaba realizando esa acción. Hay también cierto grado de referencialidad. Diario
diariamente, también hay grado de referencialidad, porque sabemos que debe haber una sucesión de días para decir diariamente, y no podemos decir diariamente si yo nada más hice la actividad ayer y hoy, ¿no? Yo tendría que decir diariamente, a lo mejor si ya llevo un año haciéndola, pues no, se ejercita diariamente, ¿no? O come, como todos, ¿no? Come diariamente, pues sí, ¿no? O la referencialidad de hoy, a nadie le queda duda a qué me refiero cuando digo hoy, nadie dice hoy, ayer, ¿no? Porque hoy no se refiere a ayer, y cuando lleguemos a mañana ya va a ser hoy, ¿no? Es decir, el grado de referencialidad es muy específico, se ancla al tiempo en el que estamos. Pronombres, yo, tú, él, su, tuyo, este, ese, aquel, algunos, aquellos, también tienen este grado de referencialidad. Aunque cambien, porque cuando yo digo yo, no es lo mismo que, por ejemplo, cuando Rosendo Ramón dice yo, ¿no? No nos referimos a lo mismo. Cambia el referente, pero de todos modos se ancla a una persona. Entonces hay grado de referencialidad. Suyo, tuyo, tampoco nos referimos a la misma persona, ¿no? Si yo le digo tuyo a Ramón, va a ser diferente a si yo le digo tuyo a Mayrani, ¿no? Porque no me estoy refiriendo al mismo poseedor, sino a dos diferentes, pero aún así hay grados de referencialidad. Entonces todas estas palabras se les denomina de contenido llenas porque tienen esta característica, que los significados, aunque a veces no pueden ser prototípicos, son claros. Nos queda muy claro el significado cuando hablamos de una palabra en específico. Pero va a haber otras palabras a las que se les denomina funcionales. Y estas palabras van a también tener la característica de ser vacías o gramaticales, porque no van a tener un sentido tan claro, ¿vale? Una referencialidad tan clara. Por ejemplo, o más bien no la tienen, los artículos. Vean cómo aquí estoy hablando de artículos, no de los pronombres. El, la, lo. Si yo solamente utilizo esas palabras, no tienen ningún sentido. No las puedo utilizar así porque no significan nada a menos que se les pegue a un sustantivo. Incluso en términos de significado, a ver, si yo les preguntara cuál es el significado del artículo, ¿ustedes me podrían decir un significado? ¿O podrían argumentar sobre un significado? Quizá con las preposiciones y las conjunciones, aunque de todos modos está muy difícil, no se pueden, ¿no? Porque estas palabras funcionan, o sea, tienen una función más que un significado. Por ejemplo, los artículos, depende del tipo de artículo, va a cambiar un poco el significado de toda la frase. Si yo digo la pluma, yo estoy determinando a la pluma, le estoy diciendo esta pluma, no ninguna otra. Pero si yo les hablo de una pluma, cuando yo digo alguien tiene una pluma, no les estoy pidiendo una pluma en específico, estoy pidiendo una pluma cualquiera, ¿no? Si la tienes verde, azul, roja, lo que sea, no me importa, solo préstame una pluma. Entonces la diferencia entre la y una depende mucho del grado de determinación. Por eso a este tipo de palabras también se les denomina determinantes. Artículos, ¿vale? O otros pronombres que pueden funcionar como determinantes. Esa pluma, aquella pluma, ese vaso, aquel vaso, etc. Preposiciones. Las preposiciones también son palabras funcionales. De, entre, con y sin, porque tampoco tienen un significado específico, tienen un significado funcional. Cuando yo digo, yo voy con mi amiga al cine, o yo voy con mi amiga al súper, estoy hablando de cierta, o estoy generando una idea de compañía. Eso lo da el con, pero con no significa necesariamente compañía, sino que tiene esa función de delimitar el sujeto con el que voy, ¿no? Porque yo puedo decir, yo y mi amiga vamos al súper, y ahí estoy ocupando una conjunción y da un significado más o menos similar. Entonces, son palabras que funcionan más que significan algo. Lo mismo con las conjunciones. Y, pero, sin embargo, aunque tienen funciones más que significados, ¿vale? Por ejemplo, y, a veces se trata como de dar esto de significado que sí, ¿no? Porque hasta ese punto tiene más o menos ese significado. Unión, unir dos cosas, la pluma y el lápiz.
pero no necesariamente es unión, porque estas dos cosas no se unen, ¿no? Yo puedo decir la pluma y el lápiz que me regalaste los perdí, ¿no? Pero no quiere decir que los dos estén en el mismo lugar, y a lo mejor uno lo perdí antes y el otro lo perdí después. No tiene ningún sentido decir que están juntos o que van pegados, sino simplemente dan una idea de unión. Por tanto, este tipo de palabras no tienen un significado en específico, sino solamente funcionan o tienen una función, más bien, tienen una función gramatical dentro de las estructuras, ¿vale? Y este es el criterio que vamos a utilizar nosotros porque, incluso si se dan cuenta, a pesar de las críticas que se le puedan hacer a este tipo de clasificación, las frases se clasifican de acuerdo a los criterios semánticos de las palabras. Frase sustantiva, frase verbal, frase adjetiva, frase adverbial y frase preposicional. Ahorita nos vamos, bueno, más adelante, pero vamos a llegar a esa parte. ¿Por qué solamente esas y, por ejemplo, no frase conjuntiva o frase de artículo, ¿no? Justamente porque muchas características funcionales impiden que esas palabras funcionen como núcleo. Pero, de entrada, este criterio nos permite clasificar frases, es decir, clasificar estructuras superiores en donde una de estas palabras puede funcionar como núcleo, ¿sí? ¿Alguna duda con este criterio? Criterio semántico de clasificación de palabras. Yo, profesor. Ajá. Cuando dice palabras funcionales en artículos, por ejemplo, bueno, viene entre paréntesis gramaticales o vacías, ¿significa lo mismo o significa que solamente da información, pero no sé a qué se refiere con vacías? Que no tienen significado como las llenas, ¿no? O sea, se dan por eso te digo que también es criticable, ¿no? Porque aquí nos referimos con llenas y vacías. Pero más bien tiene esta oposición, que las palabras, por ejemplo, de arriba se consideran llenas porque tienen un significado pleno, mientras que las de abajo se consideran vacías porque no tienen un significado, sino más bien tienen una función. Ah, ok. Sí, es diferente, pero es lo mismo, gramaticales o vacías. Sí, gracias. Vale, ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada? Ok. El segundo criterio, este es el primero, aunque diga dos, es el primer criterio, porque aquí estábamos hablando de palabra, ¿vale? Aquí son criterios para clasificar palabras. El primer criterio es el criterio semántico. El segundo criterio van a ser, aquí vamos a incluir dos, aunque en la lectura también menciona que estos dos deberían considerarse aparte. Son los criterios morfosintácticos, sí, me aparecen dos, ¿no? Ah. Pero son dos diferentes. El primero sería, o el segundo, con relación a este, sería el criterio morfológico. Este criterio, que en muchos sentidos para la sintaxis sinceramente es inútil porque no nos sirve para nada, clasifica las palabras según su capacidad para aceptar afijación. Esto tampoco ya debe resultar raro porque ya lo vimos antes, ¿no? Y solamente, justamente por esto, porque solamente se basa en la fijación, primero es inútil, por ejemplo, para palabras en donde no, para lenguas en donde no existen afijos. En donde no existen afijos, ya desde ahí el criterio se nos fue porque cómo damos cuenta de esa lengua, ¿no? Y en el caso en donde sí existan los afijos, pues solamente nos va a permitir distinguir entre palabras variables que aceptan afijación y palabras invariables que no lo hacen. Y más o menos nosotros vimos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, palabras invariables en español serían como los artículos, las preposiciones, los pronombres o algunos pronombres, que son palabras que no admiten afijación. Pero vean cómo revuelve categorías, ¿no? Preposiciones, conjunciones, pronombres, y todas entran dentro de lo invariable. Y luego palabras variables que aceptan afijación, por ejemplo, sustantivos, verbos, adjetivos, porque todos esos aceptan afijación, ¿vale? Y las revuelve. Pero no nos permite distinguir entre ellas. Entonces solamente es entre palabras variables y palabras invariables. No toma en cuenta el significado gramatical que aporta el afijo o el proceso de formación de palabras implicado. No nos dice, pues tienes que tomar en cuenta si
A lo mejor el afijo es un afijo derivativo o un afijo flexivo. ¿O qué tipo de información acepta un determinado afijo? Porque ustedes ya ahorita saben que, por ejemplo, los afijos que va a aceptar los sustantivos, no van a ser los mismos afijos que van a aceptar los verbos. Y que además no van a dar la misma información gramatical, pero al criterio morfológico no le interesa esto. Hay lenguas que van a tener una gran cantidad de procesos morfológicos, como el ruso, el español y el francés, y por tanto, en estas lenguas vamos a poder solamente hacer esta clasificación, palabras variables, invariables, y lenguas que no van a hacerlo, como por ejemplo el inglés. Hay palabras que tienen una fijación, pero de manera general no tan rica como en español y el francés, ¿no? O si nos vamos al extremo, lenguas que no van a aceptar ningún afijo, como el chino. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? No tenemos ningún tipo de criterio para clasificar palabras si solo nos basáramos en el morfológico. Pero es un criterio que existe y que permite, además, hasta cierto punto, distinguir entre dos tipos de palabras, ¿vale? Segundo criterio. ¿Alguna duda con este criterio morfológico? ¿Nada? No. El tercero, por eso es tan ambiguo este título de criterios morfosintácticos, pero como así viene en la lectura, más o menos los dejé. Pero el tercero va a ser justamente el de criterios morfosintácticos. En este tipo de criterios, que ya es más útil para la sintaxis, pero como veremos, no, de todos modos sigue sin aportar mucha relevancia porque no nos habla de su comportamiento ni de nada. Son criterios que toman en cuenta la base, que toman como base la morfología flexiva, y uno de los primeros asteriscos o signos de interrogación que se le podría poner a este criterio es, bueno, ¿y por qué no la derivativa, por ejemplo? De la palabra y la información gramatical que aportan tales morfemas. Y es muy claro aquí por qué no le interesa la morfología derivativa. Porque la morfología derivativa de manera general da cambios de significado. No aporta información gramatical, sino cambios de significado. Pero si pensamos en una morfología derivativa que cambia la clase de palabra, podríamos preguntarnos, ¿y por qué aquí no tenemos una morfología derivativa de cambio de palabra, por ejemplo, ¿no? Que también debería ser relevante para explicar el comportamiento gramatical de determinadas palabras y la información gramatical que aporten tales morfemas. Aquí lo importante es destacar que para este tercer criterio importa tanto el proceso de afijación como la información gramatical que aportan los morfemas. Y en este sentido, por ejemplo, tiene un grado mayor de clasificación, porque va a decir, por ejemplo, vas a tener lenguas o palabras que van a poder aceptar flexión de género y flexión de número. En español y en francés, por ejemplo, tenemos este caso. En español tenemos flexión de género y de número. En los sustantivos, por ejemplo, en los adjetivos, aquí no puse ejemplo de adjetivo, pero también los adjetivos aceptan flexión de género y número. Gatos amarillos, gatas amarillas, sillas blancas, etcétera, ¿no? Donde también el adjetivo puede aceptar flexión de género y número. También en francés, aunque aquí otra vez tendremos que ponerle ahí un asterisco por el desgaste fonológico, ¿vale? Porque si no mal recuerdo, solamente se marca bueno, es que aquí podemos estar considerando también un morfema por manto, porque tenemos sham y tenemos shat, ¿no? Que en algunos casos se pronuncia y en algunos no. Entonces, el morfema también sería de género y número. En inglés, por ejemplo, y aquí en francés también, el caso más prototípico de aceptación de género y número, los adjetivos, en donde ahí sí no tenemos, hay excepciones como en español, que también tenemos adjetivos neutros, por ejemplo, inteligente, etcétera, pero en francés la morfología de género y número suele ser más clara en los adjetivos. O en inglés, que solamente tenemos la flexión de número. Y vean cómo, por ejemplo, en inglés no meteríamos en esta categoría. Primero diríamos, bueno, en inglés no tenemos género.
¿sí? Solamente tenemos número. Y en ese sentido, aquí no podríamos meter a los adjetivos, porque de manera general en inglés los adjetivos son invariables. Entonces, no entrarían ni siquiera en esta clasificación, ¿sí? Vean cómo esto, ya considerando la información gramatical y la morfología flexiva, nos ayuda a hacer una clasificación más relevante, aunque no deja solamente de basarse en procesos morfológicos, ¿vale? Porque si se dan cuenta, esta clasificación nos sigue sin hablar de los procesos combinatorios. Una de las principales características de estos dos criterios es que la combinación como que resulta irrelevante, ¿no? Después, tiempo, persona, número, aspecto y modo. En español y en francés va a ser muy claro que los paradigmas verbales, por ejemplo, van a aceptar afijos diferentes que los sustantivos y los adjetivos, porque los sustantivos y los adjetivos van a aceptar afijos característicos de esas categorías, género, número, etcétera. Pero los verbos no van a aceptar género, van a aceptar número, pero el número va a estar puesto de otra manera. No tenemos, por ejemplo, que en español agregar una S, ¿sí? Y los verbos en esta categoría, en esta clasificación, van a aceptar morfemas que aportan tiempo, número, aspecto y modo. En inglés también tenemos esto, pero de manera muy reducida, ¿no? Muy, muy reducida. Solamente en este caso podemos tener tiempo, persona, número, aspecto y modo. Pero de otra manera, los verbos también presentan prácticamente morfología invariable, ¿no? Entonces, vean cómo también este tipo de criterios ayuda a clasificar las palabras en determinadas lenguas. Por ejemplo, es útil para el español y en francés, que tienen una morfología muy rica, pero ya para lenguas como el inglés, aquí ya deberíamos de poner un asterisco y decir, bueno, aquí no es tan útil, porque no todas las palabras reciben, o no es una lengua que morfológicamente sea muy rica en este sentido, ¿vale? Luego también nos permite clasificar palabras con fenómenos de supresión, palabras que no presentan ninguna variación morfológica, pero que entran en paradigmas supletivos. Esto ya tampoco debería ser raro, ¿no? En español, fui, soy, eres, que las raíces cambian. En el francés, el mismo caso con este verbo, y en inglés también tenemos el mismo caso con los verbos irregulares, ¿no? Fenómenos de supresión, palabras con fenómenos de supresión, y luego palabras que no tienen ninguna de estas situaciones, y que además tampoco entran en paradigmas de supresión, porque, por ejemplo, hoy no hay ningún paradigma supletivo con el que entre, ¿no? Aunque podríamos decir, bueno, es que semánticamente se relaciona con ayer y antier y etcétera, pero dices, bueno, pero de todos modos ahí no podemos ver una relación tan clara como, por ejemplo, en este paradigma, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿ayer, antier, hoy y mañana son un paradigma? Podríamos entrar en discusión, ¿no? Pero de manera general se dice que no. Aujourd'hui en francés, today en inglés, en donde estas palabras no presentan morfología y tampoco son casos supletivos, ¿vale? En resumen, nuevamente para aclarar, estas clasificaciones se hacen con base en la morfología flexiva y el significado gramatical que aporta esa morfología flexiva. Y nos permite hacer este tipo de clasificaciones, pero en lenguas que tienen una rica morfosintaxis, porque aquí ya la morfosintaxis juega un papel importante, pero en lenguas que no la tienen, pues ahí es donde nos encontramos con problemas, ¿no? Otra vez, aquí el caso del inglés ya nos pone a medio camino, pero si pusiéramos aquí abajo el chino, nos daríamos cuenta que en el chino no existe esto, ¿no? Va a haber partículas de apoyo para marcar género, para marcar número, partículas de apoyo para marcar tiempo, persona, aspecto y modo, pero no van a ser morfemas, o por lo menos no se consideran morfemas en la actualidad, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a este tercer criterio? ¿Nada? Sí, es como lo que la lectura menciona del ruso, A ver, recuérdame. que dice la terminación
con A y con U depende de la relación que tenga el sustantivo con el verbo. Ajá, también, eso no me quise meter porque primero nosotros en español, ni en francés ni en inglés tenemos casos, pero sí, efectivamente también en el criterio morfosintáctico entra lo que llamaríamos caso. Este tipo de morfología, en aspectos morfosintácticos, que quizás sean las lenguas en donde este criterio funcione mejor, ¿no? Porque además ahí se nota mucho la relación con la morfosintaxis. Yo no conozco bien el ruso, pero es lo mismo que ocurre con el latín. Vamos a tener palabras, yo no me acuerdo de la declinación de esta palabra, pero nada más les voy a poner como ejemplo. Se les llaman declinaciones. Por ejemplo, esta palabra, les digo, ahorita no me acuerdo, pero podríamos cambiarle el morfema final para dar cuenta del tipo de función que tiene al interior de la oración. Por ejemplo, si yo le pongo esta terminación, a lo mejor en la oración esta palabra funciona como sujeto. Y este morfema me está diciendo que es un sustantivo y que además es un sujeto. Pero si a lo mejor me aparece con esta terminación, al interior de la oración, esa palabra tiene el caso acusativo, o dicho de otra manera, funciona como objeto directo. Y ese objeto directo se muestra por la morfología y además también se muestra que es un sustantivo. Pero a lo mejor esta palabra también puede aparecer en la oración con un final A. En latín, la A era una marca se le denominaba, ¿cómo se le llamaba? No. ¿No es el que hacía el plural en ciertos sustantivos? Sí, pero ahorita me estoy acordando del que hacía los complementos circunstanciales. No me acuerdo ahorita cómo se denomina el caso. Pero hay otro caso en donde si aparece con esa marca, a lo mejor está funcionando como complemento circunstancial al interior de la oración. Y entonces esa marca me dice, esta palabra es un complemento circunstancial y es un sustantivo, ¿no? Y también tenemos marcas de dativo, por ejemplo, para marcar el objeto indirecto. Esto ocurre en latín, en griego, en ruso, como menciona Axel. Entonces aquí es mucho más clara la función sintáctica de las palabras por su terminación, ¿sí? La morfología flexiva no solamente aporta información gramatical de este tipo, por ejemplo, sino que además marca funciones dentro de la oración, ¿sí? No sé si resolví tu duda o te dejé igual. Pues creo que hasta me confundí un poquito más. Pero sí es más o menos como eso que menciona el texto entonces, ¿no? Un poco. Sí, de esta manera, ¿no? Te digo, solamente que en este tipo de lenguas, en donde se marcan los casos, no solamente tenemos estas características como por ejemplo género, número, tiempo, aspecto y modo, sino que además también ahí tenemos metidas funciones sintácticas, ¿no? Esto funciona como sujeto, esto funciona como objeto directo, esto funciona como objeto indirecto, etc. Por eso mencionó lo de las declinaciones, es un poco también como en el alemán. Las declinaciones, exactamente, sí. Ese es el nombre que se me había ido exacto. Las declinaciones, que así se le llama a este tipo de situaciones, son justamente eso. Ok. Dime. No, le decía que creo que ahora sí ya. Y es muy complejo porque, por ejemplo, solamente un ejemplo rapidísimo, ¿no? Nosotros para la palabra gatos tenemos un paradigma y nosotros simplemente podríamos, por ejemplo, decir gato, gata, y a todo esto le podríamos aumentar en este lado una S, ¿no? Entonces, en realidad solamente tenemos esos procesos, pero si se dan cuenta, ninguno de esos morfemas me dice la función de la palabra. Yo puedo decir el gato maullaba, y ahí está en función de sujeto. Pero yo puedo decir mi perro correteaba al gato. Y en esa parte, correteaba al gato está funcionando como objeto directo. Pero sigue teniendo la misma forma, gato. Entonces, nosotros, en ninguna de estos morfemas aparece el caso. Pero, por ejemplo, en lenguas como en latín,
que es más o menos lo que es el ejemplo que estoy tratando de dar aquí, vamos a tener algo similar a los verbos, paradigmas de declinaciones. Esta palabra en singular se puede declinar en nominativo, que va a tener función de sujeto. Esta palabra en singular se puede declinar en genitivo. Esta palabra se puede declinar en acusativo, que va a tener la función de objeto directo. Esta palabra se puede declinar en dativo, que va a tener la función de objeto indirecto. Esta palabra se puede declinar en el otro que no me acuerdo, que tiene la función de complemento circunstancial, en singular. Pero luego va a tener su forma plural, en donde vamos a poder hacer las mismas declinaciones. Esta palabra, declinada en plural con esta terminación, va a tener la función de sujeto en plural. Esta palabra declinada en plural va a tener su función de genitivo o la función de genitivo en plural. Vean cómo ahí acabo de decir su función de genitivo, ¿vale? Después va a tener también una terminación y va a tener la función de acusativo, pero va a ser en plural. Es decir, también hay paradigmas morfológicos de declinación en estas lenguas. Por eso a veces suelen ser más complicadas, ¿vale? Porque no solamente tenemos que aprender, por ejemplo, flexión verbal, como en el caso del español y del francés, sino que además tenemos que aprender declinación del sustantivo y del adjetivo, porque además en estas lenguas generalmente el adjetivo, como va a ir acompañando al sustantivo, el adjetivo también se declina. ¿Sí? ¿Sí más o menos quedó esta idea o no? Sí, creo que sí, pero me surgió otra duda. Ajá. ¿Eso también podría ser relacionado con los verbos separables del alemán? No desconozco los verbos separables. ¿A qué te refieres? Es que no me acuerdo si se llaman separables, que son como verbos compuestos, por llamarlo de una manera, y cuando se conjugan, una parte del verbo pasa al final de la oración. Sí, también tiene que ver con estas cosas. Sobre todo porque en frases de esta naturaleza, es que no me quiero meter esto porque a lo mejor muchos de ustedes se van a confundir más. Pero en lenguas de esta naturaleza lo que ocurre es como tenemos casos, por ejemplo, gatus, nominativo, singular, singular masculino, porque también tienen género los sustantivos en estas lenguas, singular masculino, nominativo. Pues va a concordar con su adjetivo. Pero yo le puedo poner aquí el verbo, luego le puedo poner aquí el complemento circunstancial y el adjetivo va a venir hasta acá. Porque como el morfema va a marcar el género, el número y el caso, entonces yo sé que como este adjetivo también va a marcar el género, el número y el caso, este adjetivo va a estar modificando a este sustantivo, aunque el adjetivo está hasta el final de la oración. Digamos que el orden en que aparecen los elementos en estas lenguas suele ser más libre porque tenemos el caso marcado morfológicamente, ¿vale? Me imagino que es lo mismo que ocurre con los verbos en el alemán. Te digo, desconozco, pero me imagino que es lo mismo que ocurre. Sí, creo que sí, más o menos. ¿Alguna pregunta o alguna otra cosa con relación a esta parte? No, por mi parte no. Gracias. Las y los demás. Ya me acordé del sexto caso. Se llama ablativo. El caso ablativo es el que da complemento circunstancial. ¿No? Ok. Y ya por último, déjenme ver qué es, pues 41, sí. El cuarto caso, que es el que a nosotros nos interesa, sería el criterio sintáctico. Aquí sería el tercero que está incluido en los morfos sintácticos, pero es el cuarto con relación al criterio semántico, ¿vale? El criterio sintáctico. Este es el más relevante para nosotros por las razones que también vieron en la lectura, ¿no? Primero son criterios que se van a basar en la posición relativa o absoluta de la palabra.
y el tipo de frases en que aparece. Esto de posición relativa y absoluta también lo vieron en la lectura anterior. Ahorita lo vamos a explicar, pero esto ya tendría que estar trabajado con la lectura que hicieron antes de la que están haciendo ahorita. Se basan en la posición relativa o absoluta de la palabra y el tipo de frases en las que aparece la palabra. Es el criterio más importante de manera general. De hecho, para hacer sintaxis, pues se tiene que tomar como punto de partida esta por la siguiente razón de base. Porque todas las lenguas del mundo tienen sintaxis, pautas o reglas de combinación de las palabras. Sean palabras muy complejas morfológicamente como en latín, como en griego, como en ruso, etc. Sean palabras medianamente complejas como en español y francés en términos morfológicos, o más pobres como el inglés, o definitivamente sin morfología como el chino, todas estas lenguas van a tener sintaxis. Palabras, pautas o reglas para la combinación de palabras, porque todas las lenguas van a requerir generar oraciones, frases para poder comunicarse. Entonces, todas las lenguas del mundo tienen sintaxis, pero no todas tienen morfología, o el grado de morfología que puede tener la lengua va a variar mucho, ¿no? Dependiendo de con qué lo contrastemos, etc. Y esto lo podemos, o la importancia de este criterio lo podemos ver con los siguientes ejemplos, ¿vale? El perro robó el pollo. Los niños persiguieron al perro, el chef no guardó pollo para el perro, el pollo fue perseguido por los niños robaron el perro del chef. Ahorita no me quiero meter en las palabras funcionales, vean cómo son las que yo no les estoy poniendo en color ni les estoy resaltando con el negro. Lo que está resaltado con color y con negro son palabras llenas de los criterios semánticos. Sustantivos, verbos, etc. Y lo primero que destaca es que a pesar de que, por ejemplo, la palabra perro aparece en 4 oraciones, primero, dependiendo del lugar en donde aparezca, el perro no está haciendo lo mismo o no está recibiendo la acción de la misma manera. En el perro robó al pollo, nosotros sabemos que el perro es el que realiza la acción de robar al pollo. En los niños persiguieron al perro, nosotros sabemos que el perseguido es el perro. En el chef no guardó pollo para el perro ni siquiera está involucrado en la acción, pero sabemos que el chef tenía a lo mejor que haberle guardado pollo al perro y se le olvidó. Entonces el perro se quedó sin comer. Se quedó sin comer en la mañana, en la tarde o en la noche, no nos interesa. Ni siquiera tendría que estar en la escena, pero está funcionando, tiene ahí una función de cierta naturaleza, ¿vale? Pero semánticamente ni siquiera está en la acción, ¿vale? Vean cómo no aparece ahí. Los niños robaron el perro al chef. Aquí vean cómo se invierte lo que ocurre en la primera oración. El perro es robado ahora y no es el que roba del chef, ¿vale? Y lo mismo ocurre con todas las demás palabras. Dependiendo de dónde aparezcan, van a tener una función diferente. Pollo también tiene una función diferente. Chef también tiene una función diferente dependiendo de dónde aparezca y con qué se combina. Por lo tanto, se debe partir del hecho de que en sintaxis es importante la posición que tiene la palabra. Y es ahí en donde viene la discusión de posición relativa o absoluta de la palabra. Esto el autor, para los que leyeron, o a ver, ¿quién leyó? ¿Cómo explica el autor esta distinción entre posición relativa y absoluta de la palabra? ¿Quién dice yo? Yo. A ver. Bueno, sí, es que sí sé de qué habla, si no me estoy confundiendo. Es en donde usa el ejemplo del telegrama, ¿no? O confundí los temas. A ver, explícamelo con el telegrama. Hay un ejemplo que él ocupa de manera más sencilla y simple, pero a ver, intenta explicármelo con el telegrama. Según yo recuerdo del telegrama mencionaba que hay palabras que no son tan importantes en una oración, por así decirlo, o sea, gramaticalmente son necesarias, pero si se suprimen, puede entenderse el significado de lo que se quiere comunicar. Es que ese concepto es relevante para la posición, pero no. ¿Cuál es el ejemplo que da para la posición relativa y absoluta? ¿Quién se acuerda?
¿Quién levanta la manita? Me dice, yo me acuerdo. Ojo, esto lo tienen fresco porque lo acaban de leer teóricamente. ¿Quién se acuerda del ejemplo? ¿Nadie? Puedo buscarlo, permítame un minuto. Las y las demás. No, es el del edificio alto, no, tampoco. El autor de un ejemplo, y además, porque es el único ejemplo que da y que es muy claro con relación a esto. Posición relativa y absoluta. Un ejemplo en cristiano que da el autor. Porque claro, lo podemos hablar en sintaxis, pero lo entendemos mejor con este ejemplo que da. ¿Nadie? ¿Cuál dijo que es el tema? Posición absoluta y relativa de la palabra. Ah, sí, podría ser un poco lo del telegrama, ¿no? Que me dijo que lo podía explicar con ese, porque es cuando o sea, cuando se cambia de posición ciertas palabras puede cambiar el significado, aunque sean exactamente las mismas palabras, ¿no? Es que en realidad eso sería la definición de principio de composicionalidad. Él da un ejemplo que es muy claro en este sentido para entender esto. Espero que no, chicos. Entonces, bueno, me doy cuenta que no leyeron muy detenidamente el texto porque el ejemplo es clarísimo, ¿eh? Él habla de una sala de cine. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No es el del concierto? Habla de una sala de cine. ¿Alguien se acuerda o no? Sí, yo me acuerdo, profe. Creo que yo. ¿Lo explico? ¿Lo trato de explicar? Ay, perdón el ruido. ¿Qué dice sobre la sala de cine, Itzel? Perdón, profe, disculpe el ruido, espero se escuche. Habla sobre que justamente, bueno, X nombre, ¿no? Nos pregunta sobre la posición en la que está sentada. Entonces, podemos descartar dos maneras de saber en qué lugar está sentado. Y explica que no recuerdo si usa la posición relativa ahí para explicar eso, pero justamente explica que sabiendo esa posición, explica que, perdón, podemos deducir que está en fila tal, asiento tal, específicamente sabiendo esa posición, pero recuerdo que también menciona que sabiendo otra explicación, solamente nos da como una suposición de dónde puede estar sentada esa persona. Entonces, él deduce que creo que es la posición absoluta donde menciona específicamente en qué fila y en qué asiento está sentada y si se puede mover o no, dependiendo la fila y la posición. Si no me recuerdo, creo que es algo así. La idea ya está, pero está medio revuelta, pero sí, es ese ejemplo y justamente más o menos va por ahí la argumentación, ¿vale? Miren, son 12:50. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar hasta aquí porque me interesa que relean esa parte. Es muy importante para entender de qué vamos con la sintaxis, porque una de las conclusiones a las que debemos llegar con esto de posición relativa y absoluta, vean de lo que les hablaba. Por ejemplo, para determinar la categoría gramatical de una palabra, trabajador, lo que hemos visto, ¿no? Y que decía Axel, bueno, pero es que eso también puede entenderse como sustantivo. Para determinar la categoría de la palabra, en ese caso, depende de la posición relativa, por ejemplo, con qué palabras se combinan. Pero el tipo de esquemas gramaticales que tiene una lengua no se pueden determinar así. Los tipos gramaticales de una lengua se determinan por la posición absoluta. Y ese concepto es relevante para nosotros porque las frases, frase sustantiva, frase verbal, frase adjetiva, son esquemas gramaticales que se definen por la posición absoluta de las palabras, ¿vale? Entonces,
sí me interesa que revisen esto, ¿vale? Lo vamos a dejar hasta aquí. Por favor, relean esa parte, búsquenla. Relean esa parte, vuelvo a preguntar en la siguiente clase para ver si alguien me lo explica ya de manera más puntual. De todos modos, la participación se la llevó Itzel porque es la única que aparentemente leyó esa parte. Entonces, lean esa parte para el siguiente jueves, ¿sí, no? Para el siguiente jueves y comenzaríamos entonces con las exposiciones si el tiempo nos permite. Terminamos esta presentación y hacemos tal vez revisión de estos contenidos. Les digo, es que el tiempo nos come. Pero si nos da tiempo, hacemos revisión, si no, comenzamos con las exposiciones el siguiente jueves, ¿vale? Pero lean específicamente ese pasaje para que revisemos esto el jueves, ¿sí? ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahorita? Hay que leer, chicos, porque les digo, o sea, el ejemplo es y se pasa una página describiendo todo el ejemplo, por eso me sorprende que nadie me lo haya podido comentar más que Itzel, ¿no? Entonces, por favor, leer porque luego el problema son los exámenes. Es que dijo que la lectura era para el jueves, o sea, al menos yo no la terminé. La de ahorita es la de inglés, porque Sí, esta es la del español. Esta venía en la anterior, en la de Bosque. Ah, yo pensé que era de la del inglés. No, la de ahorita no viene, esta venía en la anterior. El ejemplo del cine venía en la anterior. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. Descansen y que tengan un buen día. ¿Vale? Excelente inicio de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Bye. Hasta luego, buen día. Buen día.